Línea CEP y en esta ocasión vamos a analizar los pormenores de un ensayo. Vamos a ver la estructura y los pasos que debemos de seguir para realizar un trabajo de investigación, en este caso un ensayo, de forma correcta, con éxito. Y esta clase pues es la primer sesión de espacio abierto de la semana de trabajo 3 del módulo 5. Entonces vamos a definir qué es un ensayo. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna observación que quieran realizar, con mucho gusto pueden ustedes levantar la mano o hablar con su cámara y voy a estar revisando el chat constantemente para que no tengamos ningún problema y posteriormente pues vamos a ver los pormenores de las actividades de esta semana 3. Entonces vamos a empezar. Voy a apagar la cámara para que no se trabe y vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Vamos a definir primeramente qué es un ensayo. Bueno, el ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos desde secundaria... A ver, permítame un momento, por favor. Hola, Adrián, buenas tardes, bienvenido. Muy bien, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos desde educación secundaria desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos y expongan sus ideas. Es decir, un ensayo es un trabajo de investigación donde nosotros vamos a dar a conocer nuestro punto de vista o nuestra postura, nuestra argumentación sobre un tema específico. Bueno, vamos a definir. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario? Bueno, es una composición escrita en prosa, en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Es decir, está escrita en prosa porque no se escribe en versos. Si ustedes recuerdan el módulo donde vieron poesía y literatura, pues vimos que la poesía tiene una finalidad específica y se escribe en verso, es decir, para embellecer el lenguaje y para expresar los sentimientos. En el caso del periodismo o de los trabajos de investigación se escriben en prosa, es decir, de corrido. Bueno, es un escrito en el cual un autor expone sus ideas. Es una exposición escrita de un tema, la cual se desarrolla por párrafos. Bueno, en este caso nosotros vamos a sustentar, después de que ustedes ya tengan un punto de vista informado, vamos a sustentar o vamos a sostener una posición, una postura respecto a un tema específico. Lo vamos a hacer de manera escrita y la cual la vamos a desarrollar por párrafos, que esto es muy importante. Bueno, ¿qué características tiene? Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Su contenido es variado, es decir, en este caso de la actividad, ustedes van a poder elegir el tema que más les guste, el tema que más consideren ustedes que les llama la atención, porque pues también es algo muy importante. O sea, cuando nosotros hacemos algo por fuerza, pues no le ponemos el mismo interés ni las mismas ganas que cuando ustedes tienen un tema que en realidad les interesa. Bueno, puede contener opiniones críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses o ser contrario a lo que la mayoría piensa o ustedes que refuten a un autor en específico. Pero bueno, pues esto ya cuando ustedes estén en la universidad y hagan su tesis, pues ya podrán hacer esto, es decir, a uno de los teóricos de un tema específico podemos estar en contra, pero para poder estar en contra de ese punto de vista, pues debemos de estar bien informados. Bueno, por lo general van acompañados de su bibliografía, que sería lo que nosotros tenemos como las fuentes de donde están sacando la información, y muchos ensayos son publicados primero en periódicos o revistas y luego son recopilados en libros, que fue el caso que comentábamos de lo que pasó o cómo se formó El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Recordarán ustedes que su primera lectura fue la de Máscaras Mexicanas, que bueno, pues fueron una serie de ensayos que se empezaron a publicar en revistas, que muchas veces lo replicaban los periódicos de la época, y bueno, pues luego alguien vio que estaban hilados,
se le ocurrió formar un solo libro y es el que hoy conocemos como El laberinto de la soledad. Pero lo mismo puede pasar con trabajos de Carlos Monsiváis o de Elena Poniatowska, de Carlos Fuentes, ¿no? Que los editores los ven muy interesantes y los compilan, es decir, los reúnen en un solo libro. Esa es la importancia del ensayo. Bueno, ¿cuál es la estructura? Que esto es muy importante. El estilo y la organización del ensayo componen su estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de tres partes, que viene siendo la introducción, que es donde damos una idea general de lo que vamos a hablar, el desarrollo, que es donde ustedes van a poner sus ideas, el grueso de sus ideas, y una conclusión, es decir, donde, como su mismo nombre lo dice, vamos a concluir. Y se acuerdan que habíamos comentado que es muy importante que la introducción y la conclusión concuerden. Es decir, si ustedes, vamos a retomar el caso de lo que estábamos viendo de la marihuana, si ustedes en la introducción mencionan que están a favor de la legalización de la marihuana con fines lúdicos, en la conclusión, con un conector discursivo, deben de decir que están a favor de la legalización de la marihuana con fines lúdicos. Es decir, si aquí a lo largo del desarrollo empiezan ustedes a hablar de violencia, de asaltos en el transporte público y consideran que ya no es tan buena la legalización de la marihuana y en la conclusión dicen que no, entonces pues esto no va a tener coherencia, porque aquí están diciendo que sí y abajo están diciendo que no. Entonces si ustedes aquí desde un principio dicen que están a favor, en la conclusión deben de reafirmar ese punto de vista y decir, por estos motivos estoy a favor de o en contra de, dependiendo de lo que ustedes piensen. Bueno, la introducción. La introducción es una oración o párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. Esto es muy importante. Ustedes pueden ponerlo, que es lo que yo les recomendaría, que lo empiecen con una pregunta. ¿Por qué? Porque en la misma pregunta, cuando ustedes desarrollen su texto argumentativo, su ensayo, van a contestar lo mismo que ustedes están preguntando. Por ejemplo, pueden preguntar ustedes, ¿es conveniente legalizar la marihuana con fines lúdicos? Y sobre esa misma pregunta ustedes basan su desarrollo. Lo van contestando en los párrafos. Pueden hacerlo por una reflexión o lo pueden hacer por una estadística, que también esto es muy interesante. ¿Sabías que en el 60, no sabías, no, porque eso parece más bien de periódico. Vamos a reafirmarlo. El 60% de los crímenes se cometen bajo el influjo de una droga. Y ya de ahí pues ya me están diciendo de qué me van a hablar. Y esta estadística pues es también muy impactante, ¿no? Bueno, un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. ¿Todo va bien? Correcto. Bueno, entonces esto es lo fundamental, es lo más pesado por así decirlo, porque es lo que nosotros vamos a hacer. El desarrollo. Bueno, se hace uso de los párrafos de desarrollo. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Por lo general, que es también algo que hemos estado mencionando, entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto es lo que nosotros conocemos como conectores discursivos. Acuérdense que los conectores son muy importantes porque nos sirven para hilar una idea con otra. Si nosotros no los utilizamos, entonces lo que va a parecer es que me están hablando de todo de manera revuelta. O sea, aunque estén hiladas las ideas, si estén entrelazadas, pero me va a dar la idea de que estamos hablando de todo y no tenemos una coherencia. Pero si nosotros utilizamos los conectores como por ejemplo, en tal caso, retomando la idea, poniendo el ejemplo, para ejemplificar, o sea, todos estos que ya los vimos, entonces
le va a dar coherencia. Por eso dice aquí, esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia. Por lo tanto, le vamos a dar una unidad y el texto pues va a quedar sólido, es decir, no va a quedar en vago o van a quedar ideas en el aire. Y luego la conclusión. Esto constituye la aportación y opinión final del escritor y cierra el ensayo. Y también en los conectores que ya habíamos visto, vamos a recordar que hay muchos que están ligados, precisamente, por ejemplo, para finalizar, concluyendo la idea, concluyendo mi punto de vista, por este motivo concluyo. O sea, no hay un conector base, ¿no? O sea, yo les mandé unas listas que les pueden servir, pero ustedes pueden utilizarlos también pues de sus propias ideas. Y bueno, y con este cerraríamos el ensayo, que sería uno o dos párrafos de conclusión. Bueno, habíamos comentado también que los párrafos también lo recomiendo que no los hagan tan pesados, o sea, tan extensos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos párrafos, por ejemplo, de 10 renglones, dificulta, bueno, a mí en este caso, pues a mí no me lo dificulta, pero a sus lectores les va a dificultar un poco la lectura y los puede confundir. Entonces, lo ideal, pero esto es solamente una recomendación, los párrafos pues irían entre 3 y 7 renglones. Tampoco que los hagan muy cortitos, porque entonces la idea no tienen espacio para una idea extensa, pero lo pueden hacer de 5 renglones y con eso es más que suficiente. De 4 yo les se lo recomendaría entre 5 y 7. Punto y aparte y comienzan el siguiente párrafo. Bueno, criterios generales para evaluar su ensayo. Contenido. Guarda relación el contenido con el tema propuesto, que esto es muy importante y ahorita que hagamos los ejercicios lo vamos a entender un poquito más. Debe de estar relacionado para que no se salgan del tema. Es decir, pueden poner por ejemplo, en un grupo anterior, me acuerdo que la observación que le hacía a un compañero es que él como título puso la inseguridad en las calles de mi ciudad y el tema era la legalización de la marihuana. Entonces, ya en el texto sí hablaba, él consideraba que el consumo de las sustancias, bueno, de drogas, de sustancias tóxicas, pues traían inseguridad en las calles, ¿no? Porque los adictos asaltaban. Y bueno, daba su punto de vista, pero no tenía relación con el título. Entonces, ahí lo que le faltó fue corregirle algo así como la violencia por el consumo de drogas, o el consumo de drogas trae como resultado de violencia en las calles, algo así más o menos. Bueno, redacción. Verifique el uso de un lenguaje correcto e hilación coherente de las ideas. Es decir, que sus ideas se entiendan, que vayan hiladas, utilizar conectores, gramática, pues ya saben, muy importante la ortografía, puntos, comas, buena acentuación, vocabulario. Verifique el uso de un vocabulario adecuado y pertinente al tema presentado. Muchas veces nuestro estilo de redacción es muy coloquial y yo no estoy en contra de eso. Digo, si ustedes van a elegir alguna carrera donde tengan que redactar, por ejemplo, periodismo, comunicación, literatura, pues cada quien tiene su propio estilo y hay gente que tiene un estilo muy coloquial, así muy, no es rebuscado, muy sencillo y eso no está mal. Sin embargo, para las investigaciones, pues sí se nos recomienda que sea formal, o sea, que hagamos el esfuerzo, que dejemos de redactar un poquito coloquial y que pues, nos enfoquemos a un lenguaje un poco más formal, porque la finalidad del trabajo argumentativo pues es precisamente eso, darle seriedad. Bueno, bibliografía, siempre otorgue el crédito correspondiente a los escritos consultados y eso los felicito porque
no hemos tenido ningún problema. El único detallito que aquí les voy a comentar que me he encontrado es que no estamos poniendo entre cursivas el nombre de la obra. O también me tocaron ahí ver algunas actividades donde estamos poniendo las cursivas erróneamente, lo estamos poniendo en el nombre del editorial o en el nombre del periódico. Y no, acuérdense, no es en el nombre del periódico, es en el nombre del artículo, en el nombre del libro, en el nombre del ensayo, de la página web. Eso es lo que tenemos que poner entre cursivas. Si no les gustan las cursivas, pues entonces vamos a ponerlo entre comillas o subrayado. El chiste es de que se distinga que ese es el nombre de la obra, o sea, el título que le pusieron al ensayo, a la nota del periódico, al libro, al nombre de la página web. Eso es lo que debe de ir entre cursillas, entre cursillas, perdón, entre comillas o en cursivas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Todo bien, ¿Todo bien? gracias. Correcto. Bueno, resumiendo, infórmese sobre el tema, investigue sobre otros ensayos escritos sobre el mismo tema o temas relativos. En este caso de la actividad que ustedes van a hacer, el tema es libre, entonces pues pueden ustedes elegir el tema que quieran y del tema que ustedes elijan, muy seguramente va a haber muchísima información. Antes de empezar a escribir el ensayo, haga una lista de ideas sueltas o conceptos que desea incluir y ordénelos de manera lógica. Esto es lo que en una clase anterior, en una sesión anterior, habíamos visto, que es lo que nosotros llamamos jerarquizar. ¿Se acuerdan que habíamos visto la jerarquización de ideas? Ya habíamos visto algo que se llama la pirámide invertida, que es lo que se utiliza en el periodismo. Es decir, empezamos de la información más importante y vamos reservando la información complementaria. Acuérdense que no es de relleno, porque si fuera de relleno pues no sería importante. Más bien no es tan importante y la tenemos para complementar nuestras ideas. Revisen dividir el ensayo en 3 partes. Haga una introducción que no es un resumen con sus propias palabras. Es en la introducción, que es lo que comentábamos, es un resumen, no es un resumen propiamente, sino más bien es una idea general, esa sería la palabra correcta, una idea general de lo que ustedes van a hablar. Y en el desarrollo, pues ya tendrán ustedes el espacio suficiente para ahondar en cada una de sus ideas con más libertad, o sea, con más expresión. También hay algunos trabajos también que les hacía el comentario, que sus introducciones son muy largas. Entonces, con una introducción que hagan ustedes de un párrafo o de 2 párrafos de 4 o 5 renglones cada uno, con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque están trabajando de más también. Bueno, relacione una problemática, la opinión de otra persona o cualquier información con su opinión. Aquí se puede comparar o cuestionar. Puede hacer una serie de reflexiones y bueno, esto es muy importante también, a lo mejor parece de relleno, pero no es cierto. Tómese un recreo y despeje su mente de ideas antes de volver a releer el trabajo terminado y corregido. O sea, lo que, bueno, yo sé que ustedes tienen otras cosas que hacer, algunas compañeras son mamás, tienen que atender a la familia, a los niños, los compañeros también, a lo mejor tienen 2 trabajos y estamos haciendo malabares para poder terminar la prepa, ¿verdad? Pero lo ideal, lo que nos recomiendan es que escriban ustedes su ensayo y olvídense un poquito, pónganse a ver la tele. Entre los escritores y periodistas se les dice que dejen enfriar el texto. Es decir, un escritor que acaba una novela, le recomiendan que descanse unos 15 días, se olvide de su obra y después ya con la mente despejada, pues le dé una leída de una releída más bien para encontrar algunos detallitos que no le ajusten muy bien, que no le gusten y lo podamos cambiar. Yo sé que pues entre nosotros que estamos trabajando y entre tantas cosas que tenemos que hacer, pues muchas veces no se puede. Ustedes acaban su actividad y la suben en ese momento. Pero lo ideal, lo que les piden es de que al otro día terminen, olvídense, vean la tele,
sálganse allá a fumar un cigarro, a dar una vuelta y al otro día lo vuelven a releer y van a ver que ya van a tener una visión diferente. O sea, ya nuestra mente está despejada y ya le van a encontrar algunos detallitos que van a decir, no, pues aquí le tengo que corregir o aquí esto como que no viene al caso y quitarlo o cortarlo. Bueno, consejos, estos nada más son consejos. El título déjelo al último. O ustedes tengan una guía, una base con la que vamos a trabajar. Y el título, que es lo más importante, lo pueden corregir al último. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación ustedes van a ir llegando a datos que no tenían contemplados o ideas que no se les había ocurrido, pero conforme empezaron a leer dicen, no, pues sí es cierto, sí es muy importante, o viceversa. Tenían ustedes una idea que ustedes consideraban muy importante, pero ya cuando empezamos a pasar, van a decir, no, pues como que no es tan importante y ya la van a dejar como una idea secundaria. No escriba como si fuera una lista de datos, es decir, aquí lo que nos recomiendan es que no pongamos así los temas de lo que van a tratar, sino más bien que dentro de la misma redacción pues expresen una idea, no como si fuera una lista así como de súper. Inspírese y realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas. Al final ya sería la despedida. Bueno, ¿alguna duda referente para pasar a hacer algunos ejercicios? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos entonces a entrar a la página de Prepa en línea CEP y vamos entonces vamos a ver aquí bueno, aquí tenemos nuestra hoja de Word para que no tengamos ningún problema. Vamos a hacer algunos ejercicios de cómo lo vamos a ir manejando y sobre esto pues ustedes también van a ir haciendo algunos ejercicios para que vayamos viendo cómo delimitar el tema. Acuérdense que esto es muy importante. O sea, esto es lo más importante más bien. Si ustedes tienen una idea clara de qué es de lo que vamos a hablar, van a delimitar el tema para que, como les comentaba, no les quede tan largo, ¿por qué? Porque el problema es que con un tema tan largo, por ejemplo, como decíamos el de la contaminación, lo que puede pasar es que si yo lo dejo así nada más la contaminación del aire, pues sí, pero la contaminación del aire ¿en qué sentido? Por el transporte público, por las fábricas, porque donde yo vivo hay una ladrillera y el gobierno no ha hecho nada. Entonces vamos a especificarlo, vamos a hacer algún ejercicio, aquí lo tenemos aquí. Vamos a poner por ejemplo, como les comentaba, el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global es un tema de actualidad, sí, por supuesto. Es un tema que nos preocupa, sí, por supuesto. Sobre ustedes que están jóvenes, que ya tienen otra mentalidad, van a decir, bueno, el calentamiento global es muy largo. ¿Qué podría yo tomar del calentamiento global? El del hielo de los polos, pero no vivo en Canadá. Ese es el problema. Podría ser incendios forestales en Estados Unidos, ¿no? Está afectando a la fauna. Podría ser altas temperaturas en Europa, en África. Pero bueno, entonces como el tema es tan grande, lo que tenemos que hacer es delimitarlo. Es decir, delimitarlo, acuérdense que quiere decir que lo vayamos haciendo cada vez más estrecho. O sea, es como si ustedes estuvieran en un embudo. Imaginen ustedes que están haciendo una comida y separan los ingredientes. Es decir, en vez de echarlo todo así, como llegan ustedes del súper y lo avientan a la olla express, sería así como que separarlo. Entonces, conforme vayamos separando esta información, nos sirve porque la tenemos mejor organizada y luego nos vamos entonces a delimitar el tema, es decir, hacerlo lo más estrecho,
lo más concreto posible. De esta manera, cuando yo redacte, no voy a tener que hablar de todo y voy a hacer trabajos súper extensos y al final de cuentas no voy a poder abordar el tema que yo había planteado. Entonces, les comentaba, imagínense que yo vivo en Monterrey, que estoy viviendo la crisis del agua, ¿no? En la ciudad, todo lo que han visto en las noticias, no hay agua en Monterrey, la gente se tiene que levantar a las 3 de la mañana para llenar una lavadora y con eso pues utilizarla para los trastes y para todo. Se quieren bañar ustedes y pues tienen que estar cazando el agua, ¿no? A las 2 de la mañana para que les salga un chorrito y se bañen a medias, etcétera. Entonces, yo, ¿cuál sería mi tema si yo vivo en Monterrey? Podría ser, entonces, si yo lo pongo así, la sequía crónica en el área metropolitana de Monterrey como consecuencia del calentamiento global. Entonces aquí ya estoy delimitando mi tema, porque ya estoy diciendo que parte de la problemática que estamos viviendo en Monterrey se debe al calentamiento global. Entonces de esta forma estoy delimitando mi tema. Vamos a hacer un ejemplo también de los otros que les comentaba que en algunas ocasiones nos enfrentamos. Dicen algunos compañeros. La basura, nada más ponen así. La basura en Pachuca. Bueno, para empezar, ¿qué tipo de basura estamos hablando? Estamos hablando residuos orgánicos. Estamos hablando del mal manejo de la basura. Vamos a enfrentarnos al poco reciclaje. ¿A qué me refiero con la basura en Pachuca? O sea, si yo pongo este tema nada más, es muy extenso y voy a tener que tomar muchos puntos, voy a tener que tocar muchos puntos y pues me voy a obligar yo solo a escribir un montón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que delimitarlo, tengo que estrecharlo, tengo que hacerlo cada vez más específico para que mi redacción sea más concreta y me enfoque a un punto. ¿Esto de qué me sirve? Pues de que la información que tengo que recolectar o que investigar va a ser más específica y eso me va a ahorrar mucho trabajo. Entonces, yo he visto, como vivo en Pachuca, yo me he dado cuenta que no hay infraestructura. O sea, me dicen en las noticias que separe la basura, que ponga la basura orgánica en un bote y la basura orgánica en otro bote, la inorgánica en otro bote, los plásticos en otra, los metales en otra. Me están diciendo que el aceite quemado no lo tire a la coladera, sino que lo mete en un frasquito de vidrio. Pero ¿qué creen? Que me he dado cuenta que los camiones que pasan en la colonia donde vivo no están separados. Entonces no sirve de nada que yo separe la basura si al final de cuentas los señores del camión la avientan por igual, no la separan y la llevan al vertedero, la llevan al tiradero y ahí todo se va. Entonces, eso es lo que yo detecté. Ese es mi problema de investigación. Entonces, ¿qué voy a poder hacer si hay un mal manejo de la basura y hay una poca cultura y el propio gobierno no me está dando la infraestructura para que yo separe la basura? Entonces, tengo que delimitar mi tema. Entonces, voy a cambiarle y le puedo poner en Pachuca, que es donde yo vivo,
Entonces, aquí yo lo que puedo decir es que en Pachuca los camiones recolectores no tienen la infraestructura necesaria para un buen manejo. Uh, entonces, así voy a delimitar yo mi tema. En Pachuca, los camiones recolectores no tienen la infraestructura necesaria para un buen manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces, ya estoy diciendo que desde un principio, desde que el camión pasa a mi colonia, se está haciendo un mal manejo de la basura. ¿Por qué? Porque me están diciendo en las noticias que separe, que recicle, me están dando una serie de consejos, pero pues a la hora de la hora no sirve de nada porque desde un principio pues no hay esta infraestructura. Entonces así voy a delimitar mi tema. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Hagan algunos ejercicios, delimiten su tema de lo que quieren hablar y ahorita lo revisamos. Y este es el punto más importante, como les comentaba. Efectivamente, Samantha dice que a tu sobrina le gusta juntar el plástico, que efectivamente. Y aparte, pues se hace de algún dinerito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los pormenores y si ustedes quieren ir haciendo su tema, lo quieren ir delimitando, váyanlo haciendo y con mucho gusto ahorita lo revisamos aquí. Bueno, vamos a entrar entonces aquí a las actividades de esta semana. Y sobre esto, pues vamos a ver los pormenores y vamos a hacer algunos ejercicios. Correcto, estamos entonces aquí en nuestro módulo 5. Semana 3. Actividad integradora 5. Vamos a ver qué nos está pidiendo. Bueno, entonces aquí en una de las actividades, acuérdense que vamos a tener que realizar una lectura de comprensión y esto también lo habíamos comentado. Aquí lo ideal es de que ustedes tengan sus propias formas de subrayar o de poner cuáles son los puntos más importantes que ustedes identifiquen la idea principal y de ahí se van a ir derivando ideas secundarias que son igual de importantes pero dependen o están subordinadas a la principal. Bueno, actividad integradora 5, reconocer investigaciones. En ocasiones damos por hecho la existencia de las cosas que usamos en la cotidianeidad, pero ¿te has detenido a pensar en las personas, los conocimientos y las investigaciones que están detrás? Las investigaciones son la base de todo lo que nos rodea, pues es el resultado de la conclusión o la aplicación de dichas exploraciones. Por ejemplo, tu celular es el resultado de otras investigaciones en física, ingeniería, diseño, entre otras disciplinas. Bueno, aquí nos está diciendo que todas las investigaciones, por ejemplo un celular, tiene una investigación previa. Y esa investigación previa tiene una investigación previa, es decir, nos está diciendo que nada surge de la nada, así como por arte de magia, sino que las propias investigaciones que nosotros vayamos desarrollando es porque ya hay alguien que investigó algo similar y yo estoy retomando ese punto de vista. Bueno, en esta actividad te tomarás un tiempo para analizar algunas investigaciones y reconocerás las ciencias que trabajaron en su desarrollo, el problema que buscaba resolver y la aplicación de la investigación en lo cotidiano, en la cotidianeidad.
Bueno, propósito, reconocer elementos de la investigación en el desarrollo de su entorno. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes saber cómo se aborda un problema desde diferentes ciencias. Esto es lo que es ser interdisciplinario. ¿Se acuerdan que ya también habíamos comentado? Les había enviado también algunos tutoriales de qué es la interdisciplinariedad, que es básicamente cuando un problema lo podemos abordar desde dos ciencias diferentes. Naturalmente nosotros tenemos una rama en específico. Por ejemplo, un ingeniero, pues su rama principal pues van a ser las ingenierías, válgame la redundancia, las ciencias exactas. Si yo soy filósofo, pues voy a tener otro punto de vista de un mismo tema, pero no están peleadas, no están peleadas, o sea, intervienen en el proceso de investigación. Bueno, ¿qué más voy a tener? Un problema de investigación y voy a identificar la aplicación e importancia de una investigación. ¿Qué entregaré? Una tabla de identificación de algunos elementos de la investigación que forman parte de cientos de inventos y descubrimientos. Bueno, ¿cómo lo voy a realizar? Bueno, lo primero que voy a hacer y de donde se va a derivar todo es que voy a descargar esta plantilla y voy a realizar las siguientes actividades. Entonces vamos a esperar a que se abra. Y sobre esto, pues vamos a empezar nosotros a trabajar. Aquí la tenemos, nuestra plantilla. Bueno, vamos a esperar un tantito a que se abra. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a hacerla más pequeñita porque está muy grande. Aquí la tenemos, en buen tamaño. Bueno, esta sería